A toda la gente de Tilarán, si ven algo así de raro, nos lo mandan para pasarlo por acá y aquí le damos su respectivo crédito. A continuación vamos a conversar acerca de otro tema y es que cada vez más personas jóvenes están sufriendo de enfermedades en las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque cada vez la gente más joven está con estos problemas cardiovasculares. Se acumula grasa, se acumula calcio desde edades muy tempranas. Por eso vamos a conversar esta mañana con el cardiólogo Marcelo Rodríguez. El doctor además es especialista en hemodinamia y está aquí también para contestar sus preguntas. Aquí las tengo para que usted participe también. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Bienvenido. Gracias, mi amor. Doctor, ¿por qué se acumulan la grasa y también el calcio en las arterias? Bueno, realmente es muy importante entender que este proceso de enfermedad se llama aterosclerosis y es justamente eso, el depósito de calcio y de grasa, en las arterias. ¿Cómo sucede esto? Realmente la arteria, la capa más interna, que se llama endotelio, sufre alguna lesión. Entonces, esa lesión puede ser producto de ciertos factores: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el fumado, el sedentarismo, el no hacer actividad física, lesiona esa capa interna del corazón y permeabiliza y hace que se hagan unos depósitos de grasa dentro de las arterias. Entonces, esos depósitos de grasa dentro de las arterias, como pueden ver aquí, sí. ¿Cuál es la grasa aquí, doctor? Esto, digamos, por ejemplo, ese depósito de grasa, claro, aquí está todavía un poco más magnificado, pero bueno, y se combina con las células y genera una respuesta inflamatoria. Esta es la grasa, entonces. Sí, entonces esa inflamación genera una placa, le llamamos una placa de grasa. Entonces, esa placa de grasa es la que se encarga de obstruir o la que produce obstrucción en las arterias y es el que produce la enfermedad. Estas imágenes simulan la sangre. Exacto. ¿Qué pasa con el paso de la sangre cuando se acumula aquí la grasa? Claro. Entonces, realmente lo que sucede es que es un tubo, ¿no? Entonces, la sangre tiene que pasar a través de la arteria y si esa placa va creciendo, va produciendo una estrechez, una estenosis y obstruye el flujo, el paso de la sangre. Como cuando uno aprieta la manguera para manguerear el corredor. Exacto. Entonces genera una obstrucción, entonces tendría que aumentar la presión. Esa misma presión favorece que haya lesiones o rupturas inclusive en esa placa, pero bueno, eso podría explicarse. Muy bien. ¿Qué significa calcificación de las arterias para nuestra salud? Bueno, realmente lo que tenemos que entender es que la presencia de calcio en las arterias lo que traduce es aterosclerosis, o sea, presencia de esa placa. La placa ha estado lo suficientemente tiempo en esa arteria para generar depósitos de calcio. Entonces, ese calcio realmente es que esa placa de grasa ha estado durante suficientemente tiempo para que se produzca una fibrosis, una cicatrización y un depósito de calcio en las arterias. ¿Se pone dura la grasa? Sí, se pone dura, se calcifica. Entonces, realmente, esto no es un problema de calcio. El calcio realmente es una consecuencia de esa placa de grasa que ya estaba ahí y que se deposita calcio en esa arteria. Ahí estamos viendo justamente este ejemplo también. Entonces, la grasa se endurece y por eso se habla de calcificación. Correcto, exactamente. No es que no tengamos que consumir calcio, no tiene nada que ver con eso. Excelente, correcto, no tiene nada que ver. Entonces, el calcio realmente simplemente es que la placa existe y se va depositando calcio. Entonces, el calcio cuando está presente quiere decir que la placa tiene bastante tiempo de estar ahí, es una placa crónica. Doctor, ¿y esa calcificación, esta grasa que se pone dura dentro de nuestras arterias, en qué medida es que va a detener el flujo sanguíneo como debería de ser? Sí, las placas de grasa, digamos, pueden producir, son el causante de los infartos o de los eventos cerebrovasculares, y esto puede ocurrir de dos maneras, ya sea que la placa vaya progresando poco a poco, como habíamos mencionado antes, y siga creciendo y creciendo y creciendo hasta que obstruye, digamos, el flujo, el paso de la sangre y la pueda obstruir por completo. O no necesariamente vaya creciendo, sino que se puede romper. Y en el momento en que se rompe, se intenta o se forma un coágulo para tratar de proteger o de solucionar o de curar esa ruptura y me obstruye ese coágulo el flujo por completo. ¿Se rompe dónde, doctor? En cualquier parte. Acá, o sea, la placa puede sufrir una ruptura en cualquier parte. Entonces, los infartos pueden suceder de dos maneras, ya sea progresión de la placa, que vaya creciendo poco a poco y genera una estrechez, o que esa placa se rompa en cualquier momento. Entonces, si la placa se rompe, se forma un coágulo. Porque acá se rompe también. Claro, está en contacto con las células de la sangre, activa una serie de mecanismos y esos hacen que para tratar de tapar esa ruptura se forma un coagulito. Es una costrita, como decimos entonces nosotros. Se forma un coágulo, un trombo, pero al final entonces lo que termina sucediendo es que tapa la arteria por completo. Entonces no permite el paso del flujo de la sangre y eso es lo que produce un infarto. ¿Y eso realmente eso es un infarto, la ausencia de flujo o la falta de flujo a un territorio. ¿Qué siente una persona que tenga esas calcificaciones en las arterias? ¿Cuáles son los síntomas que avisan antes del infarto? Sí. Esto es muy importante realmente porque la aterosclerosis puede pasar silente, digamos, sin ningún síntoma por muchísimo tiempo, por muchos años. Entonces realmente es muy importante que entendamos, digamos, que lo que produce esta placa son todos estos factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el fumar.
porque entonces tenemos que entender que esto es lo que hay que prevenir, porque en el momento en que tenemos síntomas es porque esta placa ya ha ido generando una obstrucción importante, entonces la placa ya ha progresado. Va a generar un síntoma entonces Claro, entonces visible. genera un síntoma en el momento en que ya esa placa obstruye el paso de la sangre. Cuando ya es tarde. No necesariamente, bueno, ya hablamos de que hay una placa que está avanzada, o sea, ya hay una enfermedad establecida que llega al punto en que ya produce síntomas. ¿En qué medida una capa así de calcio que proviene de la grasa puede hacer pues un taponamiento total? ¿Ese es el problema o que se rompa y eso genera un Realmente, coágulo? exacto. El problema es ese, si la placa se rompe, genera ese coágulo y ese coágulo es el que tapa el Ese flujo es de la el problema. sangre. ¿Llega a taparse completamente Puede por una tapar por calcificación? completo la También. arteria, sí. O puede ir avanzando muy progresivamente, de forma muy lenta, y esto lo vemos mucho en los pacientes que fuman. Entonces, el fumado es terrible y realmente el principal problema es que está sometido a esta sustancia por muchísimo tiempo y la enfermedad va progresando muy poco a poco y usualmente de manera difusa, la llamamos, o sea, no solo en un solo territorio de la arteria, como aquí por ejemplo, Sí, que va aumentando. sino que lo va haciendo a lo largo de toda la arteria o de diferentes arterias. Entonces genera una enfermedad mucho más severa, entonces son más crónicas y tienden a calcificarse mucho más y ser mucho más duras. Ve el caso de doña Roxana. Ella dice que le han dado 4 infartos. Gracias a Dios está aquí, está bien. Pero ella tiene la duda. ¿Será que tiene alguna relación esos infartos con la vacuna de COVID? Bueno, realmente no existe, digamos, no hay evidencia, digamos, que nos diga que esto sea cierto. Sí es cierto, por ejemplo, que en la época del COVID estuvimos viendo muchos factores que podían favorecer coagulación. Entonces había pacientes que sufrían infartos por un estado de hipercoagulabilidad, o sea, por favorecer la formación de estos coagulitos, digamos. Inclusive tenían algo que se llama tromboembolismo pulmonar, y era coágulos en los pulmones. Entonces, esto realmente es lo que podía suceder, pero achacarle realmente al COVID como un factor de riesgo cardiovascular, definitivamente no. Okay. Juan. Dice doña Flor que ella quiere saber cuál es la relación que tienen los infartos con el colesterol elevado. Claro. Bueno, las calcificaciones con el Claro, colesterol. exactamente. Al final, digamos, no es solo el colesterol, ¿no? Porque al final es importante entender que a mayor nivel de colesterol, principalmente unas partículas que se llaman LDL, que son más aterogénicas, o sea, son partículas de colesterol que favorecen a que se formen esas placas. Entonces, este colesterol que llamamos popularmente colesterol malo es el que se deposita en las arterias. Entonces, es una relación exponencial. A mayor cantidad de ese colesterol, mayor riesgo hay de que sucedan estas placas. Entonces, por eso es que existe un valor estándar, digamos, un valor, digamos, de corte para saber cuál es el valor normal, pero inclusive esos valores, dependiendo del riesgo cardiovascular de cada persona, debería ser el nivel de colesterol más bajo. Entonces, damos tratamiento para bajar ese nivel de colesterol a un rango en el que consideramos que el riesgo disminuye, digamos. ¿Qué es más peligroso para que se hagan estas calcificaciones, el colesterol o los triglicéridos? Bueno, realmente la calcificación se produce por un tema de cronicidad, de tiempo. De que sea mucho tiempo. Sí, existen ciertos factores como la enfermedad renal, digamos, el fumado y otros factores que sí favorecen a que se calcifiquen más las arterias, el envejecimiento. Pero realmente aquí el mecanismo principal es ese depósito de grasa. Dice Sharon que por qué será que a ella le dan taquicardias, no le da pulsaciones normalmente así en el corazón. Ella tiene que estar tomando aspirina para evitar un infarto. ¿Es bueno estar tomando eso a su edad? Porque es que ella apenas tiene 24 años. Bueno, es una excelente pregunta. Realmente no existe evidencia en que tomar aspirina, digamos, en prevención primaria, o sea, sin que tengamos evidencia de que hay una placa de grasa o el paciente no ha sufrido un infarto, no existe evidencia que respalde que tenga un efecto protector realmente tomar la aspirinita. Porque al contrario, tiene algunos efectos secundarios, entonces que no justificarían tomarlo. Entonces realmente la aspirina está indicado en prevención secundaria, o sea, en pacientes que ya han tenido un infarto o que tienen un riesgo cardiovascular alto, o que hemos documentado a través de algún estudio que existe, que tienen placa y entonces los consideramos de mayor riesgo, entonces podría estar indicado, pero en prevención primaria, en alguien joven como ella, no tiene una indicación. Dice don Claudio, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar las calcificaciones? Si le recomienda la vitamina D3 y más K2. No, bueno, realmente no guardan ninguna relación. Como bien lo mencionaste al inicio, el problema aquí no es un tema de calcio. O sea, realmente aquí lo que hay que evitar es que se produzca esta placa de grasa. ¿Y cómo evitamos que se produzca la placa de grasa? No fumando, teniendo un estilo de vida saludable, teniendo niveles de colesterol adecuados, si el paciente es hipertenso, teniendo esa hipertensión controlada, si es diabético, que esté controlado, porque al final el calcio se produce porque está esa placa ahí. Entonces lo que hay que evitar es que esa placa no esté, digamos, o que no progrese. Hay que hacer la tarea. Eso es. Dice Jonathan que tiene bradicardia. ¿Cuántos exámenes me esperan para saber si voy a necesitar un marcapasos? Bueno, la bradicardia simplemente es el término para cuando la frecuencia del corazón está por debajo de 60. Entonces, si esa bradicardia, digamos, puede ser normal, digamos, puede ser sinusal, le llamamos, o sea, que es del ritmo propio del corazón,
y la podemos ver, digamos, en algunos pacientes de deportistas, digamos, que la frecuencia del corazón se regula y se controla, digamos, muy bien. Pero esa bradicardia realmente es importante ver si se acompaña de algún síntoma o si realmente encontramos algún hallazgo alterado en el electrocardiograma que nos diga que esa bradicardia es algo más y no simplemente que el ritmo del corazón está un poquito más bajo. Entonces existen algunos estudios, bueno, el electrocardiograma indudablemente y algunos estudios con un registro de electrocardiograma de más tiempo que sería un Holter, que podemos medir el ritmo del corazón durante varios días. Muy bien. Dice doña Flor que ella tiene 2,5, me imagino que 2 años y medio, consumiendo el tratamiento para bajar el colesterol porque lo tiene por las nubes. Correcto. También los triglicéridos, pero no bajan. Entonces, ¿qué le recomienda? Bueno, realmente habría que ver cuál es el tratamiento y realmente cuáles son los valores que tiene, ¿no? Como mencionábamos en principio o antes, no es lo mismo cuando una persona es sana, digamos, o no padece de ninguna otra enfermedad, o si es diabética, o si ya tiene un infarto, esos niveles de colesterol tienen que ser más bajos aún, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los puede bajar? Con medicamento. Okay. Pero nuevamente dependiendo del valor. O sea, realmente lo importante es estilo de vida saludable, ¿verdad? Actividad física. Y según los valores que obtengamos en el resultado del laboratorio, tendría indicación de medicamento. Doña Yamilet dice que ella sufre de apnea del sueño y de hecho en muchas ocasiones sufre presión de pulmón, del corazón, el corazón está estrecho con el pulmón, le da muchas palpitaciones y siente un dolor en el pecho. La pregunta de ella es, ¿esto será por la apnea del sueño o será que tengo algún problema de tipo cardiovascular? Bueno, es muy importante y de hecho la apnea del sueño es un factor de riesgo cardiovascular también. Se asocia al aumento de riesgo de arritmias como fibrilación auricular, aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, indudablemente es una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar adecuadamente. Y pues realmente saber si realmente los síntomas que tiene son solamente achacados a eso, tendría que tener un estudio completo para poder descartar que no haya nada más, digamos, ¿verdad? Muy bien. Dice doña Erika que qué pasa cuando se siente el brazo entumecido en la parte izquierda y se sube, de hecho, hasta el cuello y la parte posterior de este. ¿Con qué está relacionado este dolor? Bueno, realmente, digamos, lo importante realmente es ver que no haya una asociación con enfermedad cardiovascular. El dolor o la opresión de pecho de enfermedad cardiovascular, de hecho, uno de los síntomas es que ese dolor, esa opresión se puede irradiar al brazo. Se puede irradiar al brazo izquierdo principalmente o cualquiera de los dos brazos, a la mandíbula o al cuello. Entonces, los síntomas, digamos, o los signos de alerta realmente sería que este dolor se le reproduzca ya cuando hace algún esfuerzo físico. Ese sería... Claro, como el hallazgo, digamos, o el signo de alerta que deberíamos prestar mayor atención. Si estos molestias que ella siente en el brazo se reproducen cuando hace alguna actividad física, cuando empieza a caminar rápido o cuando sube algunas escaleras, siente esa opresión en el brazo, podría ser sugestivo de angina o de opresión en el pecho. Si el dolor realmente es un dolor que lo tiene en alguna posición o en algún movimiento del brazo, sería alguna otra causa que habría que buscar, digamos, realmente. Pero aquí la clave realmente sería esa, si está asociado o no a algún esfuerzo físico o si se le produce con la actividad física, digamos. Muy bien. Dice Carlos que tiene 22 años, ayer le dio un dolor de cabeza de la nada. Junto a eso, un dolor en el brazo izquierdo y por último, punzadas en el corazón, lo cual le dio pérdida de memoria y dificultad para caminar. Pasó un tiempo inconsciente en el piso mientras llegaba la Cruz Roja. Está muy joven, solamente tiene 22 años. Entonces, ¿qué podrá ser lo que pasó? Bueno, realmente en el caso con todo lo que describe, espero que haya consultado, digamos, y que haya ido a que lo viera un médico, ¿verdad? O sea, realmente el haber perdido el conocimiento y todos los síntomas que describe, realmente es importante que haya tenido una valoración y descartar que no tenga realmente nada. Poder simplemente con la historia decir, digamos, una causa, pues las causas pueden ser múltiples. En el caso de un paciente como el joven de 22 años, digamos, la enfermedad coronaria como tal, por aterosclerosis y depósito de grasa, realmente es muy poco probable. Dependiendo, obviamente, siempre el análisis que hacemos es de los factores de riesgo que tenga, porque si es diabético de muchos años, por ejemplo, diabético tipo 1, pues claro, pues podría tener ese factor de riesgo. ¿Cuál examen tiene que hacerse? Bueno, realmente lo que siempre se recomienda es, como la causa de todo esto son los factores de riesgo, es hacer un chequeo médico donde se le pueda medir la presión arterial, ver los niveles de colesterol que tenga, ver los niveles de azúcar en sangre y, por supuesto, que no fume y que no tenga ningún estilo de vida saludable. A ir al médico, Carlos, para que lo revisen bien. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias por acompañarnos y gracias también a los que participaron. Muy amable. Gracias. Continuamos, Diego. Estamos. Sí. Gracias, Maricris. Vea, cuando a usted le detectan cáncer,
probablemente le van a mandar o radioterapia o quimioterapia para tratarlo, pero también está una opción que usted lo puede complementar muy bien y lo puede ayudar a recuperarse. Es la medicina integrativa. Hoy nos acompaña el doctor Eugene Strickland. Él nos va a explicar sobre qué beneficios tiene esta nueva medicina a la hora de aplicarla para las personas que tienen cáncer. Doctor, cuando hay un diagnóstico de este tipo de cáncer, ¿qué significa preparar el terreno, verdad? Para controlar o eliminar ese tumor. Buenos días, gracias. Usualmente cuando a alguien le dan un diagnóstico de este tipo es un diagnóstico muy fuerte. Entonces tenemos que tener claridad que la medicina convencional se enfoca en una sola cosa. Está enfocada en el tumor, es tumorocéntrica, así se dice. Entonces lo que nosotros hacemos es enfocarnos en el paciente y preparar a ese paciente para que cuando el oncólogo lo aborde, él tenga un mejor resultado de ese tratamiento y pueda obtener un tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia, acompañado de la parte de la alimentación, que es súper importante, la nutrición, y reponer todos esos fitonutrientes que él puede estar deficiente en ese momento, que le van a ayudar a obtener un mejor resultado en su proceso. Doctor, entonces, si eso le llamamos preparar el terreno, ¿cómo es que tenemos que prepararlo, allanarlo? Claro. Usualmente este tipo de paciente, esta es una enfermedad muy compleja que es multifactorial, eso lo tenemos que tener claro. Por ahí mucha gente dice que es ocasionado por los malos estilos de vida, por la mala alimentación, por el exceso del azúcar, pero también influye muchísimo lo que son las emociones. Pero no existe una sola causa. Entonces, sí tenemos claridad que existen cierto tipo de alimentos que son agresores, que generan inflamación, que generan una afectación metabólica, y la idea de nosotros es reparar eso. Un ejemplo muy fácil es que tenemos claridad desde hace muchísimos años, toda la evidencia científica, que la carne, por ejemplo, cuando la quemamos, la proteína es súper saludable, pero cuando la quemamos se generan un tipo de sustancias químicas que nos van a generar esa inflamación y que nos van a ayudar a favorecer de una forma negativa a que se nos dé este tipo de patologías. De hecho, si usted ve, a mí no me gusta ni decir la palabra cáncer, la verdad. Y es una palabra muy fuerte, porque cuando usted le dice al paciente, usted tiene esa patología, ya genera una reacción completamente distinta. De hecho, mi padre falleció de cáncer y a mí la verdad es que es algo fuerte para todos, para la familia, para el paciente que tiene que vivir el proceso. Entonces es algo que llega a afectar. Entonces la parte emocional también es muy importante acá. Doctor, entonces, ¿por qué la alimentación pasa a ser parte de la medicina? No solo la medicina, no solo pasa a ser parte de la medicina, sino que es parte de la prevención también. No debemos de esperar a que tengamos un diagnóstico de este tipo. No debemos de llegar a generar la patología, porque la verdad es que la generamos. Ya le dije, con productos, ya sea de glicación final, que es como lo que generan las harinas cuando se cocinan mucho, o las carnes cuando se nos queman, o de todas las toxinas ambientales y todos los tóxicos que están alrededor, sino que podemos prevenir ese tipo de enfermedades. Y eso lo digo con toda la propiedad desde la parte farmacológica, que es lo que vamos a hablar de cómo los alimentos tienen componentes que son desarrollados por las plantas como un mecanismo de defensa de las plantas para ellas, pero que a nosotros nos favorecen farmacológicamente. Por ejemplo, ahora que le estaba comentando que estuvimos por el lado de México, uno ve que la población mexicana es una de las poblaciones con menor índice de cáncer gástrico, cuando Costa Rica, por lo contrario, es una de las poblaciones de mayor índice de cáncer. Y está pues evidenciado y se ha estudiado muchísimo que el chile como tal, el jalapeño, por un componente que se llama capsaicina, que es meramente bioquímica, la capsaicina en el chile ayuda a favorecer la prevención de este tipo de patologías. Adicional, que se tiene, sí es cierto, los estudios han demostrado que es dosis dependiente, o sea que si se pasa mucho el chile, nos puede afectar por la parte de la ulceración, etcétera, al tracto digestivo o al tracto gástrico, pero en cierta medida nos favorece montones. Por ahí tenemos los betaglucanos de los hongos, que tienen un factor súper importante. Ahorita está muy en boga lo que es el tratamiento con células NK, que son natural killers. Los betaglucanos de los hongos favorecen todo lo que es este tipo de tratamiento de una forma natural. ¿Por qué? Porque fomenta a nivel endógeno que uno produzca más células de ese tipo que se encargan de matar las células malignas completamente. Y al reducir también todo lo que es el azúcar, el consumo de azúcar, porque tenemos claridad de que las células de cáncer necesitan vivir en un ambiente muy específico. ¿Cuál es ese ambiente? Un ambiente anaeróbico, o sea que no haya mucho oxígeno. Y el azúcar
la utiliza el cáncer no solo como un mecanismo energético, sino para fermentar. Y entonces cuando agarra ese azúcar para fermentar dentro de la célula, hay menos oxígeno. Y por eso se puede reproducir tan rápido. Doctor, y por ejemplo, el azúcar que tiene las frutas, ¿ahí cómo se juega con eso? Esa es una pregunta muy bonita, muy interesante, porque es un tipo de azúcar distinta, es fructosa. Y esa fructosa no pasa de igual forma. De hecho, para el tema del cáncer, pues es beneficiosa, pero sí nos ayuda a que se genere más hígado graso, que no es positivo por la otra parte. Pero mantener una alimentación alcalina, como con fruta y vegetales, ayuda muchísimo cuando estamos hablando del tema del cáncer como tal. Entonces, todo lo que es el exceso de aceites refinados más que todo lo que son harinas refinadas, nos van a perjudicar muchísimo ese ambiente, porque nos va a generar esa inflamación que nos va a dar una cascada de problemas más abajo que nos va a llevar a la patología. Bueno, entonces ese tipo de aceites refinados y harinas es mejor que la gente los evite. Completamente, tenemos que evitarlos completamente. ¿Con o sin el diagnóstico, doctor? Con o sin el diagnóstico, porque la idea es la prevención. Una vez ya tenemos un diagnóstico, pues debemos de ser mucho más estrictos, porque ya tenemos la patología encima y tenemos que resolverle al paciente para que la quimioterapia, radioterapia o el tratamiento que se vaya a hacer funcione muchísimo mejor. Una opción que ahorita también se utiliza muchísimo, que está muy estudiada, que ha demostrado muy buenos resultados, porque cuando agarramos una quimioterapia y la mezclamos con lo que es las megadosis de vitamina C, que hay que tener claro esto, ¿verdad? Un paciente oncológico no necesita una dosis estándar de vitamina C, necesita una dosis alta de vitamina C, una megadosis. ¿Y eso por qué? Porque la vitamina C va a generar dos cosas muy interesantes. Va a enredar, porque eso es lo que hace, confunde a las células cancerígenas a que jalen la vitamina C al interior de la célula. Y la vitamina C se confunde con el azúcar porque la estructura química de la vitamina C es muy similar. Entonces el cáncer se confunde, se la lleva al interior de la célula del cáncer. Y ahí va a generarse, la mejor forma de pensarlo es que usted ha visto cuando usted le echa agua oxigenada a una herida y ella empieza a burbujear. Entonces le dije que el ambiente de ellos es anaeróbico, no ocupan oxígeno. Agarra la vitamina C, la mete dentro de la célula, empieza a generar esa oxigenación y revienta la célula. Hay que tener claridad de que esto ninguno de lo que estamos hablando acá, ni la parte de la alimentación, ni las megadosis de forma de infusión intravenosa, que es la más seguro, hacerlo con un profesional de salud, con todo, no sustituye nunca lo que es una terapia oncológica establecida, que sea quimioterapia, radioterapia o la que sea, pero son coadyuvantes que nos van a dar un mejor resultado. Doctor, entonces, la vitamina C, ¿cómo se debe consumir y cómo la deben consumir las personas que ya tienen el diagnóstico de cáncer? Si tenemos un diagnóstico, ya la única forma, para que tengamos claridad, la única forma sería a través de una infusión intravenosa. Cuando se habla de una megadosis, ya empezamos a hablar de dosis no de 7 gramos, ni de 12 gramos, sino de dosis superiores ahí, a los 20, 20 y resto de gramos, y de ahí comenzamos. Sí existen esquemas estructurados por el Instituto Riordan, que es el que estudió esto. De hecho, el que desarrolló y estudió y demostró esto, ganó un premio Nobel por el desarrollo de esta terapia como tal. Doctor, ahora hay personas que la toman en pastillas, ¿eso cómo ayuda? Vamos a ver, ayuda muchísimo si no tenemos el diagnóstico aún, como una parte preventiva, ¿ok? Pero hay que tener claridad que ya cuando tenemos la patología, el diagnóstico, no ocupamos un antioxidante, ocupamos un prooxidante. Y prooxidativo, porque ocupamos un ambiente prooxidativo, para llevar más oxígeno y todo lo que les expliqué, entonces necesitamos que la dosis sea muy muy alta, y eso no lo obtenemos a través de la toma vía oral, porque más o menos después de los 2 gramos la vitamina C empieza a generar problemas gástricos, entonces nos podría generar una diarrea si tratamos de tomarnos, no sé, 30 tabletas de vitamina C. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos con lo que nos rodea que es tóxico? Por ejemplo, lo que consumimos en el agua, en el aire que inhalamos, ¿cómo nos afecta eso cuando la persona tiene cáncer? Yo siempre les digo una cosa,
a todos mis pacientes, si usted le gusta comer vegetales, necesita comer vegetales por la parte de la fibra y todo ese aporte. O sea, es fundamental. Si usted no puede consumir orgánico, necesitamos generar una estrategia alrededor de cómo vamos a lavar y limpiar esos vegetales. Porque la parte de los pesticidas y todo esto es con evidencia, es de lo que más nos genera este tipo de enfermedades. Entonces, debemos de mantener los vegetales, tal vez hay una estrategia siempre, es lavarlos, pero no solo con agua. Con el lavaplatos. Sí, sino de dejarlos reposar en bicarbonato de sodio con vinagre, y eso nos ayuda a quitar más todo lo que son las toxinas que vienen. Pero claro, el agua también es un contaminante, bueno, viene con productos que nos pueden llegar a enfermar en ciertas regiones. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos un agua y somos muy privilegiados, pero tuvimos hace unos años un problema en la zona por lo menos de Tibadas, Moravi y todo eso, que el acueducto se nos ensució con combustible, tolueno, que puede generar cáncer. Doctor, entonces hay que filtrar el agua. Claro, y usted nos hablaba de las emociones hace un rato. ¿Cómo se puede manejar eso? Porque eso es un tema, ¿verdad?, que incluye muchas cosas alrededor de nosotros. Sí, como les decía, multifactorial, entonces no podemos centrarnos solo en una cosa, hay que ver al individuo como un todo, y las emociones juegan un papel importantísimo. Más que todo eso que uno tiende a guardar y cargar encima. Hay que de verdad aprender a perdonar y liberar esas emociones. El estrés es muy, muy importante. Entonces, si usted sabe, yo he tenido pacientes, he tenido abogados de megacorporaciones que ganan millones por mes, pero ese trabajo los ha tenido enfermos. Entonces, hay que aprender a identificar qué es esa emoción o qué es lo que nos está generando ese daño para poder aprender a liberar. Y si lo que lo está afectando es el trabajo, pues hay que irse a una finca y hacer algo completamente diferente. Distinto, claro. Doctor, ¿y el sueño? El sueño es reparador, es sanador. El sueño es de las cosas más importantes que podemos tener en una estrategia integral de salud, no solo a nivel de esta patología, sino para todo. Hasta los que quieren perder de peso, bueno, sepan lo que si no duermen bien, no van a bajar de peso. Entonces necesitamos ese sueño reparador y sanador. Necesitamos esas 7 a 8 horas de una forma constante, ambiente oscuro, generar una terapia de sueño que logre hacer esa sanación y esa reparación, porque sabemos que estamos teniendo un daño celular que se va a ver reflejado en esta patología. Bueno, necesitamos darle al cuerpo el chance y la oportunidad de que sane esas células. Doctor Strickland, muchas gracias por venir a hablarnos de este tema tan interesante. Daron mis compañeros, y la fórmula que le tenemos acá, esa glucosa va a estar pero controlada. Fenogreco germinado de brócoli, linaza, le tenemos una bomba para que usted le ponga hasta a los frijolitos, y por qué no se los pueda comer tranquilamente, más bien le va a ayudar. Está con nosotros la nutricionista Paz Jiménez, aquí presente. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Muy Gracias por contenta. estar acá, que he dicho. Primero que nada, queremos saber si una persona que tiene mucho tiempo de tener la glucosa elevada podría no darse cuenta, no tener síntomas, ni diagnóstico, ni tratamiento, ni nada. ¿Es posible eso? Sí, no es tan silenciosa como suele ser la hipertensión, por ejemplo, pero sí en etapas tempranas de la enfermedad, cuando solo empieza a existir la resistencia a la insulina, puede pasar completamente desapercibida, o tener síntomas leves que pueden ser menospreciados o no asociarse con la diabetes definitivamente. ¿Qué significa tener la glucosa descontrolada? Suele decirse descompensada, el paciente está descompensado, cuando el organismo ya no puede como sostener más el funcionamiento normal, suele mostrar una descompensación que en términos de diabetes suele interpretarse como picos muy altos de glucosa o bien variaciones muy importantes durante el día. Sí. Muy bien. Usted nos tiene aquí justamente una puesta en escena con diferentes ingredientes, como el fenogreco, pero veamos primero esta información, doctora, para que usted nos ayude a determinar los rangos de glucosa en sangre, cómo tiene que estar. ¿Cuándo podemos hablar de una hipoglucemia? Abajo de 80, el rango óptimo, ¿verdad?, entre 80 y 130. Ya arriba incluso de 126 ya se considera diabetes,
y la hiperglucemia, ya diabetes de 130 en adelante. Eso es cuando está muy arriba. Así ¿Y cómo tendría que hacerse ese control? ¿Cuál es el examen que se hace para saber eso? Es muy sencillo, una glicemia en ayunas con 12 horas de no consumir ningún alimento ni ningún líquido. Toda persona, Maricris, en obesidad, mayor de 35 años, sedentaria, debería hacerse este examen porque ya es un tema de salud pública en Costa Rica. Estamos hablando que es un 15% de la población que ya padece diabetes. Mucho. Diagnosticado. ¿Y los que no saben? Exactamente. Veamos ahora los diferentes ingredientes que nos trajo la doctora, porque aquí tiene primero que nada el fenogreco en dos presentaciones. Esta es la semillita en su forma entera y esta molida. Cuesta un poquito molerlo, hay que utilizar un molinillo para café, pero bueno, vale la pena el trabajo. También se consigue ya molida. ¿Qué hace el fenogreco para las personas que tienen la glucosa elevada? Bueno, es una planta medicinal muy antigua, aunque tal vez poco conocida, pero es de la que existe más evidencia científica y evidencia además de la mejor calidad para ayudar a controlar la glicemia, porque estimula, tiene un aminoácido no proteico que estimula el páncreas y produce insulina naturalmente. Pone a trabajar más el páncreas. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿y por qué molida? ¿Por qué no entera? Es muy dura. Sí. ¿No se absorbe también? No, el cuerpo no tiene la capacidad de absorber los nutrientes de la semillita en su forma entera, entonces necesitamos sí o sí molerla. Sí, todas las que traemos hoy están en su forma molida para que sean más absorbibles. Por acá tenemos la linaza, háblenos de la linaza. Aquí viene la linaza, bueno, ayuda muchísimo por el tipo de fibra que tiene, una fibra muy viscosa, y ayuda muchísimo en el perfil lipídico, en contenido de omega 3, también ayuda con el control glicémico. Esa es la famosa linaza. Y por acá atrás tenemos escondidita, pero no menos importante, la cúrcuma. Exactamente. Háblenos de la cúrcuma, doctora. La cúrcuma es el de los antiinflamatorios más potentes que hay y de los que existe también mejor evidencia hasta el momento. Y por eso decidí también que iba a estar en esta mezcla. Que me gustaría, Mari Carmen, recalcar que no es una mezcla milagrosa, absolutamente nada. O sea, es un coadyuvante, es algo que va a colaborar, pero nada va a sustituir el que la persona pierda grasa visceral, el que la persona esté activa físicamente, haga ejercicio, otros pilares de medicina del estilo de vida, como que tenga un sueño adecuado, sí, una canalización del estrés. Es una ayudadita, doctora. Es una ayudadita, exactamente. Veamos, porque acá tenemos, llama la atención, el germinado de brócoli. Germinado de brócoli. ¿Y por qué en forma de germinado y no de la planta madura? Los germinados tienen de 20 a 100 veces más sulforafano. O sea, en este caso nos interesa el brócoli por el sulforafano. Es un antioxidante muy, muy potente que se utiliza incluso también en hígado graso. ¿Y por qué? Favorece las vías de desintoxicación que ya tiene el mismo hígado, y viene acompañado, siempre hay que acompañarlo con mostaza en polvo. ¿Por qué? Porque la mostaza tiene una enzima que se llama mirosinasa, que es la que lo va a activar. O sea, no se activa el sulforafano sin que esté presente también la mostaza. Luego viene el amla. Esta es una fruta típica de la India. Muy desconocida. Amla es el nombre que le dan en India. También es conocida como amalaki o conocida también como gooseberry en inglés. ¿Qué hace ella? Es excelente para manejo de glicemia, pero también de colesterol. Mejora muchísimo el perfil lipídico, la recomiendo 100%. Hay unas Maricris que no se consiguen en Costa Rica, hay que importarlas. Son el amla, las barberries, que no hemos hablado de ellas. Para ver. Es una frutita. Es diminuta, ¿verdad? Diminuta, es una baya muy similar al cranberry, ácida, muy ácida. Y aquí está en su forma molida. Y ahí la tienen molidita para que hagamos la receta.
¿Qué es esto? Vean, estos que están acá al puro frente es lo que ella nos está hablando. Esta que está acá, ¿cómo es que se llama, doctora? Barberries. Barberries. Estas que están acá son las barberries. Y las que usted está viendo acá atrásito es lo mismo pero molido. Entonces vamos a ver la receta de la fórmula que nos trae la doctora en la pantalla, que justamente ya la tenemos ahí para que usted vea todo lo que la doctora ha mencionado. Es lo que está ahorita en la pantalla. La idea es que usted le saque una foto para que pueda hacer esta receta y la haga en su casa y la agregue a sus comidas. Vamos a ir mezclando. Muy bien, ¿qué nos va a agregar ahí, doctora? Aquí vamos a empezar con el fenogreco. Vamos a tratar de ir en el mismo orden que los presentamos. Muy bien, voy a correrle esto para que se vea bien. El fenogreco molido, muy importante. Molido. Y recuerden utilizar un molinillo para café. ¿Cuánto le está agregando, doctora? 150 gramos. Potente, va a quedar de se ve fenogreco. muchísimo. Por eso ocupamos un frasco bien grande. ¿Cuánto tiempo me puede durar eso almacenado? Hay que refrigerarlo. Esta receta, Maricris, es exactamente para 30 días. Muy bien, 30 días y se gasten esos 30 días. Sí, porque la dosis es bastante grande, es cucharada y media. Sí, tamaño cucharota de sopa. Sí. Ajá. Y ahí le está agregando también el brócoli que ustedes pueden ver en la pantalla, el fenogreco molido, 150 gramos de linaza molida. Ahí pueden ver como la doctora también está agregando el germinado de brócoli, Así que son es. 90 gramos. Y ya casi también va a agregar los 60 gramos de amla en polvo, que es esa hierba que ella nos comenta que viene desde la India. Es una frutita de la India, muy utilizada también en la Ayurveda, que es la medicina de la India. Muy bien. Una medicina milenaria. ¿Qué nos está agregando ahí, doctora? Este es el amla. El amla. Sí, ahorita vamos a mezclar todo. Vean qué lindo que va quedando como en Hasta capas. queda lindo, hasta parece En como esas colores. obras de arte de diferentes arenas de playa. Exactamente. Y ahora con ese color impresionante de la cúrcuma, imagínense nada más. Esto tiene que estar refrigerado, doctora, lo No, podemos tener ahí en puede la estar a alacena. temperatura ambiente perfectamente. Ay, qué bonito, dan ganas hasta dejarlo así en la sala. Estos Maricris, hay que mezclarlos, yo los hice en la licuadora con un poquito de alguno de los polvos, porque si no se hacen muy pegajositas. Se hace una melcocha. Se hace porque una es melcocha, dulcito. exactamente. Ok, por aquí hay diferentes comidas, por ejemplo, este hummus. ¿Cómo le agregó, cómo le incorporó a este hummus usted esa mezcla? Tenemos que incorporársela, pero Hay son que ideas. incorporársela Sí, ahorita, muy bien, importante, mientras mezcla. muy importante que no es muy rica. Ay, me encanta la honestidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ser sinceros porque, por ejemplo, el amla es ácida, tiene un sabor astringente, el fenogreco sabe como a condimentito, pero no es así como, no son especias ricas como, por ejemplo, podría ser la canela, Ajá, ok. que a todo lo que uno se la ponga Sí, va a que saber queda bien, bien, siempre cae sino bien. que este más bien es sabores ácidos. Más bien hay que animarle algo rico para que sepa. Ok. Sí, por eso traje combinaciones que se pueda Disimular. espolvorear en la comida. Ajá. Si ya se acostumbraron al sabor, pero si están iniciando y todavía lo sienten como un poquito feíto, entonces hay opciones en que lo puedes agregar y que se va a enmascarar Perfecto. bastante bien el sabor, o sea, una mezcla Disimularlo. interesante, sí, como por ejemplo los frijoles molidos, el Ajá. hummus, y esta es una sopita de puerro y coliflor. Esto es un batidito verde. Aquí sí me animé un poquito más y le puse Vea. cosas dulces. Bueno, esa y es lo una podemos opción. espolvorear, la dosis diaria, que sería una cucharada y media. Mientras usted espolvorea, Giselle le está preguntando acerca de la linaza, si se puede tomar cruda. Cruda se refiere entera, me imagino. O sea, sin cocinarla. Es que hay gente que la cocina, Ah, no, que cruda. se hace como la babita. Y no Cruda. importa. Lo importante es que sea molida, porque si no, el cuerpo no puede absorber todos los fitoquímicos presentes. ¿Ves? Aquí la mezclamos. Es bastante, es cucharada y media. Mira, tamaño poco le Entonces puso. tiene que ser una porción de comida, pues también importante, Y entonces, para que se pueda mezclar bien. ¿cuánto tendríamos que consumir al día y en qué momento del día? Una cucharada y media, no importa el momento del día.
Donde usted pueda. Sí, en el momento en que le quede más fácil, más accesible. ¿Ves? Aquí ya mezclamos esto, quedó como de un color verdoso, pero es normal. Es normal. Doctora, con permiso, es que usted dijo que no era muy Vamos a el ver. sabor, pero yo lo quiero comprobar. No, sabe a frijolito molido, Se disimuló bien. como cuando usted le pone esta bomba que trae de todo. Tal cual, pero así como que terrible tampoco. Tampoco Muy así. bien. Ok, ¿acá qué tenemos? Este es un hummus de garbanzo y también tiene un poquito de tomate deshidratado para darle un colorcito y un saborcito ahí, un giro especial. Y esta es la sopita. Todas son alternativas que se pueden mezclar con el pollo. Bueno, adelante entonces. Vamos. Todavía se le falta menearse un poco, Doc. No, hoy está bien. Ok, y esto la idea es molerlo como en tipo cremitas. Exactamente, sí, tienes razón. Voy a mezclarlo mejor. Doña María Isabel quiere preguntarle también, y doña Lisbeth están preguntando, les mandamos un abrazo a ellas, que dónde consigue los ingredientes usted, porque hay unos que son extrambóticos. Es muy importante eso que preguntan ellas. Hay 3 ingredientes que tuve que importarlos. No se consiguen localmente. El fenogreco, la linaza, la cúrcuma, la mostaza se consiguen. El amla lo tuve que importar De la India. y las barberry las tuve que importar y los germinados de brócoli también. Ah, muy bien. Sí, entonces de los 7 ingredientes hay 3 que tenemos que traer de fuera. Sí, Muy bien. pero vale la pena. Vale la pena. Muchísimas gracias, No, gracias por todo, a usted, muy amable. Maricris. Gracias. Ella atiende en Santa Ana, cualquier cosa, entonces ahí tenían los contactos, muy amable. Muchas gracias. Continuamos, Charlene. 9:23 de la mañana, que dicha que usted está con nosotros. Hablemos de trajes de graduación. Está con nosotros don César. ¿Cómo le va, don Gusto, César? un placer como El siempre. gusto es nuestro, bienvenido, está en Muchas su casa. gracias, muchas gracias. Este es un gusto estar acá. Bueno, vamos a hablar de trajes para ir a la graduación. Vea, usted no tiene Claro. que gastar de más porque don César le puede alquilar no solo al hombre, sino también a la mujer. Por supuesto, ahora Trajes Elegant no solo tiene para caballeros, sino también ahora tiene para ellas. Ese día tan especial y ahora contamos con todo un departamento para ellas. Bueno, recibamos justamente a la primera pareja. Don César, por ejemplo, en este tipo de casos la idea justamente es tener trajes que hagan combinación con los colores tanto Claro, de- claro. Ahora más o menos los graduados andan buscando hacer match con sus parejas y traemos una pincelada de lo que tenemos en la tienda. Ahí tenemos muchas opciones para ellos y estos colores de tendencia, colores en pastel, son muy elegantes, ¿verdad? Lindísimo. Don César, muchas veces tal vez las mujeres dicen, pucha, a mí me encanta ese vestido, pero tal vez no me queda como yo desearía y es alquilado. ¿Hay manera de ajustarlo pese a que sea alquilado? Por supuesto, sí, ahora nosotros los ajustamos a la medida de cada una de las personas y los asesoramos, porque Trajes Elegant la idea es que sea toda una experiencia, desde inicio a fin, ¿verdad? Ahora que estamos en temporada de graduaciones, nosotros estamos en este proceso de ayudar a todos los muchachos en su momento mágico. No, pero por supuesto. Por ejemplo, en el caso del hombre, don César, no tiene corbata, no tiene corbatín. ¿Para qué tipo de actividades podría ser este traje que es igual muy bonito, pero tal vez menos formal? Claro, porque es que ahora como el código de vestimenta, por ejemplo, en las graduaciones es tan amplio, Ajá. hay algunos muchachos que quieren ir ese día un poquito más relajados, pero siempre marcando la diferencia. Entonces, con estos tipos de colores llenamos esa expectativa, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, a la camisa interior, don César, Sí. en el caso de los hombres, ¿ustedes también la dan? Sí, claro que sí, nosotros damos todo el conjunto, el saco, el pantalón, la camisa, el pantalón, el chaleco, todos los accesorios y los instruimos a ver qué es la idea que ellos prefieren, porque Claro. a veces es que quieren ir con tenis, con zapatos, hay mucha versatilidad en ese aspecto. Hablemos de los accesorios, entonces, por ejemplo, ella trae un collar muy bonito y unos aretes que hacen juego justamente con la parte que tienen en las manos, en las pulseras. Claro, claro. Don César, en este caso, por ejemplo, ustedes también pueden alquilar eso. Sí, bueno, actualmente nosotros vendemos la parte de joyería, Ah, ok, súper. entonces asesoramos igual a la chica, porque cuando son vestidos que no tienen casi brillo, como este que es muy elegante, necesitamos darle unos accesorios que le den el toque final. Claro, que le den como ese look. Sí. Ahora, en cuanto a la asesoría, por ejemplo, ella es de una tez más morena. Claro. Ustedes les dicen, bueno, a ver, usted elige el color que usted quiere, pero Por supuesto. nosotros le recomendamos este y este. Por supuesto, sí, la idea es que ya estando en sitio, ahí tenemos más como de 1000 vestidos en opciones, ya uno
la chica va con más o menos la expectativa y nosotros le damos una asesoría y opciones para que ella lo vea puesto. Don César, hablemos de esta combinación. Por ejemplo, en él vemos esta vez sí, incluso no solo corbata, sino también chaleco. Claro, muy elegante, estos colores en tendencia que marcan la diferencia, que ahora los muchachos quieren ir, aparte de los tradicionales, un poco diferentes, ¿verdad? Hablando de diferencia, ¿qué tono es el que anda ella? Este es un verde menta muy elegante, muy diferente. Es que ahora hay tantos colores actualmente que nosotros andamos buscando innovar, que las chicas se vean diferentes, que luzcan ese día tan especial. Claro. Con respecto, por ejemplo, al traje que él anda, ¿verdad? ¿Qué tipo de tela se utiliza? Porque, por ejemplo, vemos una tela más opaca por fuera, pero una más brillante por dentro. Claro que sí. Esto es para darle el contraste el traje es como un mate y darle un poquito de brillo, más elegancia en esa noche tan especial que es los bailes de graduación, ¿verdad? Claro, hablemos también del vestido de ella en la parte de arriba. Todos esos accesorios, esas piedras, ya por sí solo creo que hacen que el traje sea muy llamativo. Sí, por supuesto. Ya las dos piezas, como puedes ver, la parte de abajo es muy sobre y ya adelante es un poco más cargada para resaltar un poco más. Ahora, don César, ¿esto es, por ejemplo, para la graduanda o puede ser también para la graduanda, la mamá y el papá, sí, por ejemplo? Correcto. Ahora, digamos, nosotros más bien en esta temporada de graduación nos recomendamos a los padres más bien hacerlo con tiempo, porque sabemos que las graduaciones son costosas y la idea es que lo reservan con tiempo. Inclusive hacemos paquetes, digamos, a la mamá, al papá, y si va algún hermano, hacemos un paquete completo para vestirlos a todos. Don César, ¿qué pasa hipotéticamente si ella en la fiesta, no sé, le cae un refresco encima, en la ropa o así? Claro. Bueno, nosotros generalmente le hacemos una prueba, pero en nuestra experiencia, como más de 30 años, no suceden, digamos, manchas así por refrescos o no pasa nada. Te podés quitar el saco para poder ver la combinación de colores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, don César, cuando vemos ¿de qué color es ese chaleco? Eso es un bronce. Ah, ok, porque uno dice, bueno, bronce, zapatos café, pero en realidad los usa negros y se ve muy elegante. Claro, porque recordemos que el negro es como un comodín que le va prácticamente a cualquier color, ¿verdad? Entonces ahí los muchachos van jugando con esas, inclusive hasta con tenis blancas, los muchachos van jugando con ese tipo de opciones y nosotros los vamos asesorando y cumpliendo sus sueños. Por supuesto. Ahora bien, don César, hablemos de los botones del chaleco, ¿verdad? Que son como forrados, sí, claro. Del mismo material del traje, del chaleco más bien. ¿Qué efecto visual se quiere dar con eso, don César? Digamos, ahorita es elegancia, que se vea más elegante, porque si bien es cierto, hay dos tendencias, hay los muchachos que quieren ir más sport, claro, y hay unos que quieren ir muy elegantes, y ese día, como el código de vestimenta es tan amplio, se presta perfectamente para eso. Por ejemplo, usted ahora decía que ese traje se puede hacer con tenis. Sí, claro. ¿Cómo, don César? Si es un traje, digamos, que tiene, ¿verdad? Así, muy elegante. Se vea planchado y todo. Claro, porque recordar que ahora, en el caso de las graduaciones, al ser un código de vestimenta tan amplio, los tenis se han ido popularizando, los tenis blancas, y queda para ellos lo que buscan andar cómodos. Claro. Bueno, tenemos más justamente diseños lindísimos que usted puede conseguir. Ya vamos a venir a ver estos dos trajes más para que usted saque ideas de repente para el baile de graduación. Mientras tanto, vamos a ver qué tiene el programa Mentes Maestras, que se estrena hoy. Vamos a hacer contacto con Carlos Serrano. Carlos, buenos días. Rafa, hola, buenos días y un abrazo para todos a través de Giros. Los esperamos a las 10:30 de la mañana, hoy con un tema que se las trae definitivamente en Mentes Maestras. El verdadero impacto de la salud mental. ¿Cuidan realmente los costarricenses su salud mental? ¿Cuánto se conoce de la salud mental? Rafa, eso lo vamos a repasar hoy a partir de las 10:30 de la mañana a través de Mentes Maestras en Giros. Perfecto, Carlos, vamos a estar muy atentos a partir de hoy a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, muy amable. Ahora sí, vamos a continuar con más trajes que usted podría utilizar para esa noche especial. Don César, por ejemplo, en este caso vemos que no hay una combinación exactamente del mismo color, pero entre ellos hay armonía. No, correcto. Es que básicamente esa es lo interesante de las graduaciones, que el código de vestimenta, al ser tan amplio, se puede suscitar así que se vea el caballero muy elegante con un traje negro, un estilo chino, y la chica con un traje en rosa, y digamos, a pesar de que el negro hace el match, ¿verdad? Claro. Ahora bien, en el traje de ella, ¿qué tipo de tela se utiliza? Porque vemos
una tela más transparente por fuera, pero con una que le hace juego por dentro. Claro, porque este es un vestido tipo princesa, digamos, que las chicas a veces andan buscando verse ese día como una princesa, algo espectacular. Entonces nosotros queremos dar una pincelada de todos los posibles modelos que tenemos. Claro. Don César, ella podría utilizar eso para un 15 años, o sea, siendo ella la quinceañera. No, nosotros tenemos una línea inclusive de 15 años ya específica con esos vestidos que se ven como princesas, volados, pomposos. Pero a la que no le gusta eso, tal vez, si quiere llevar algo podría más. ser algo más tenue, ¿verdad? Ahí tenemos muchas opciones. Ahora bien, don César, ¿qué tipo de forro se utiliza en la parte de la nagua? ¿Qué tipo de tela? Normalmente internamente es de raso. Ok. Ahora, hablemos del traje de él, porque vemos que el cuello es como levantado. Usted le explicaba que era tipo chino. Claro. ¿Es más formal? ¿Es menos formal? Ok, vamos a ver. Es un poquito de los dos, porque la idea de este traje es que sea elegante y a la vez que sea como un poco sport. Claro. Manteniendo siempre la elegancia, pero marcando la diferencia. ¿Qué tipo de azul es ese? Porque eso se ve como un azul eléctrico, ¿verdad? En combinación con negro absoluto. Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Y resalta muy bien. En este modelo puedes ver que se ve muy elegante, se ve muy moderno, se ve muy versátil. Y eso es lo que andan buscando los muchachos. En ese día tan importante, Trajes Elegant les va a ofrecer, digamos, muchas opciones. Esto es apenas una pincelada. Claro. Ese chef de nosotros, el Anthony McNish, que vino, ahora vino de modelo, Anthony. Hoy vino de modelo. Muy bien. Ahora, recibamos a la siguiente pareja. Por ejemplo, en este caso, don César, vemos un traje mucho más brillante, vemos mucha más formalidad de parte de él. ¿Por qué se logra este efecto? ¿Por qué se ve como más impactante? Claro, porque ve, esto es un smoking gris y aparte es la tela que es metálica. Es como mucha elegancia, pero dice, aquí estoy. Claro. Resalta completamente. Y la combinación del vestido de la chica, un rojo pasión, encendido, Claro. Se ve muy elegante el contraste, ¿verdad? Hablemos de los detalles del traje rojo de ella, que me parece que es muy bonito, porque es una tela mate, Ajá. pero todas las figuras están en brillante. Sí. ¿Qué técnica es esa, don César? Bueno, básicamente esto lo que busca es que la pedrería haga una forma, distintas formas, y hace que sea más elegante, ¿verdad? Claro. Como puedes ver, viene en corset atrás, muy elegante, y hace un match muy bonito. Entonces la idea es que ese día las graduadas busquen las distintas opciones en nuestra tienda, que tiene apenas un año abierta. ¿Puedes volverte, por favor, para ver el corsé en la parte de atrás? Ahora bien, don César, entonces, en esa parte de ustedes lo pueden ajustar Claro, porque a la persona que quiera, digamos. Sí, la ventaja del corset es que es muy versátil en ese aspecto. Se acomoda muy bien y como puedes ver, luce espectacular la niña. Claro, ahora bien, don César, por ejemplo, a la hora de ir a probarse estos vestidos, digamos, que van a alquilar para esa noche tan especial, ¿cuál es el consejo? ¿De dónde llevar los zapatos que quieren ponerse? supuesto. Ahí los eligen. Sí, lo más importante es llevar los zapatos, más o menos la idea, porque la idea es que lo hagan con tiempo, hagan la reservación y de esa forma se despreocupen, porque sabemos que es un gran esfuerzo que hacen los padres y nosotros queremos ser parte de ese esfuerzo, ¿verdad? Claro. Don César, por ejemplo, él anda corbatín y de la misma tela del corbatín se hace el pañuelo. Sí. Entonces, por ejemplo, en este tipo de camisas, ¿verdad? Es completamente diferente. ¿Qué tipo de camisa es esta que trae como estos... estos pliegues. pliegues. Esta es una camisa que es la que se utiliza con el smoking, el smoking clásico, pero al ser un smoking ya metálico, con otros acabados, busca realzar todas las distintas opciones que manejamos, ¿verdad? Claro. Don César, hay una combinación interesante de dibujos y además de colores, porque la tela satinada ya por sí sola hace así como, aquí salta estoy. a la vista, sí. Pero también el hecho de que tenga un estampado, el corbatín claro. y el pañuelo, ¿qué efecto se quiere dar con eso? No, porque lo que queremos es salir de la rutina, marcar un poco la diferencia, porque sabemos que cada uno de los graduados buscan dar su toque personal. Y ahí es donde ofrecemos accesorios que personalicen su traje, según sus gustos y preferencias. Ahora, don César, por ejemplo, en el caso de los hombres, a la hora de medirse el pantalón del saco, ¿verdad? Claro. Igual los zapatos que se van a poner ese día. No es tan necesario porque nosotros ya tenemos una medida estándar, pero sí es importante hacerlo con tiempo, porque nosotros tenemos varias líneas. Tenemos líneas slim, skinny, un poco más anchas, para abarcar todos los gustos de los muchachos. Ahora hablábamos de los pliegues de la camisa.
Hablemos también del cuello de esa camisa que tiene, Por que es supuesto. completamente diferente, ¿verdad? Totalmente, ese es tipo cuello de pajarita que se utiliza con el corbatín, ¿verdad? Claro. Ahora, don César, por ejemplo, la idea de tener la línea negra, digamos, en esta parte de acá, en la solapa, es como para darle más figura al cuerpo, es como para que se vea más llamativo. ¿Cuál es la idea? No, eso es lo que lo identifica un smoking de un traje tradicional, la solapa de Completamente raza. de otro Sí, color. Correcto. Uno puede personalizarlo también, si se quisiera. Ya tenemos ahí varias opciones ya en la tienda. Listas, donde vos vas a ver, por ejemplo, este metálico hay en morado, hay en azul, hay en plateado. Entonces hay muchas opciones. Apenas esto es una pincelada para que se den una idea. Los invito más bien a visitar nuestra tienda, ¿verdad? ¿A dónde están ubicados? Nosotros estamos en San José y en Cartago. Puede buscarnos en Cartago. nuestras redes sociales, ¿verdad? Como Trajes Elegant, y también llamar a el 2256. Ahorita vuelve a aparecer. Claro. 2256, ¿cuál? ¿Qué sigue? 5600. Ahí está, para que lo tome en cuenta. ¿Y cuál es el WhatsApp? El WhatsApp sería... Ya va a aparecer Ya va a también, ahí aparecer. no se preocupe, don César. Ya viene también el WhatsApp. Es Ahí. 7199-7220. Claro. Ahí está, don César, muchas gracias. Un placer. Ahí me guarda uno para la merienda, Charlene, gracias. Vamos a conversar ahora acerca de esas pelotas que puede que salgan en el cuello o que salgan en el seno. ¿En qué momento usted tiene que visitar a un médico para descartar que sea algo peligroso? Bueno, aquí vamos a darle todas las recomendaciones porque está con nosotros el doctor Meiji Yodeiri, porque él es cirujano oncológico, es oncoplástico, es enólogo, y quién mejor que él para explicarnos en esta mañana. Buenos días. Gracias, Mari. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Encantado. Doctor, explíquenos primero que nada acerca de los nódulos mamarios específicamente. ¿Cómo son esos nódulos y por qué aparecen? Bien, Maris, estamos hablando de dos sitios, dos órganos en el cuerpo donde aparecen muchas lesiones benignas. Es muy común, esos dos sitios del cuerpo, tanto en cuello, en la tiroides, que es un órgano que está en la parte anterior del cuello, y las mamas son sitios de mucha predilección a formar lesiones quísticas sólidas y predominantemente en mujeres. Curiosamente, eso es un dato que no está tan claro, algunas veces se achaca a temas hormonales, pero son muy comunes en las mujeres ese tipo de lesiones, y es bueno que los conozcamos y les perdamos un poco de miedo y nada más que le pongamos un poco de atención, nada más. Cuando nos aparece una pelotita en el seno, ¿en qué momento uno debería de decir, esto ya se está pasando de castaño oscuro, voy a ir a visitar al doctor? Mira, el consejo siempre ha sido el mismo, no des por sentado que lo que tenés ahí es algo benigno o malo, simplemente busca a la persona idónea, el médico especializado, para que te pueda orientar. A ver, si tienes una lesión que apareció hace poco, te está molestando, no lo tenías antes, tenés algún antecedente, tomas anticonceptivos, por ejemplo, y has notado algún cambio en la mama, es un buen momento para buscar ayuda médica para que te orienten, te digan qué está sucediendo. Un médico con experiencia en senología, con un ultrasonido en la consulta, prácticamente te puede dar la tranquilidad de que lo que tenés es algo benigno. Porque si se confirma de eso, Mari, prácticamente es tipificarlo y lo puedes dejar ahí tranquilamente en la mayoría de las veces sin ningún tipo de preocupación. Vamos a ver, doctor, a continuación en la pantalla, nódulos en las mamas para que usted también nos explique en el caso, por ejemplo, de las mujeres. Cuando sentimos un nódulo, ¿qué pasa si se palpa, por ejemplo, duro? ¿Eso qué significa? Mira, nódulo es una pelota, una masa dura, sólida, y la mayoría de las veces esas masas sólidas a la simple palpación no es tan sencillo de tipificarlo. Quizás a la mano de un experto que ha tocado eso muchas veces te pueda diferenciar si se trata de algo malo o algo bueno, o al menos darse una idea por dónde anda el tema. Mi consejo es, si te tocas alguna lesión que es dura, que es poco móvil, que es irregular, que sentís que no estaba antes, que tiene poco tiempo de evolución, y lo peor, está creciendo, está aumentando de tamaño, pero es el buen momento para buscar la ayuda, porque decirte que tocándote eso que se ve en la pantalla, Sí, aquí que se ve puedas como que se saberlo. abulta. Claro, imagínate que ya ahí la lesión es Aquí se abulta. bastante grande como para que usted llegue a sentirlo. Lo ideal es que nunca lleguemos a sentir ese tipo de lesiones y que en un diagnóstico preventivo, en un control preventivo, podamos evitar llegar a eso, porque cuando ya la lesión es visible en la piel, probablemente tiene un tamaño considerable y eso puede ser un poco más
complejo de resolver. Precisamente, doctor, ahora que estamos hablando de los nódulos, veamos también los nódulos que se dan en la tiroides. Particularmente, si una persona se siente una pelota en el cuello como esta que está acá o alguna irregularidad en cómo se ve, cómo se siente su cuello, ¿qué es lo primero que debería de hacer? Mira, si tienes un abultamiento en la parte anterior del cuello, el órgano que más problemas da ahí va a ser la tiroides definitivamente. Es una masa que se moviliza cuando tragas, que te estorba para tragar, que te genera incomodidad, irritación, molestias. Eso es un buen momento para revisarlo. Los nódulos tiroideos, la gran mayoría de las veces, el 90% de los nódulos tiroideos son benignos. ¿90%? Sí, son muy comunes, benignos, muy común en mujeres más que en hombres y pueden ser de diferentes tamaños, diferentes formas. Podemos ver bocios gigantes, que son ese crecimiento de la glándula como tal, o esos abultamientos en la tiroides. La mayor veces son benignas, pero sí es bueno que sean tipificados. Con un ultrasonido, que es un estudio no invasivo, no doloroso, no molesto, prácticamente puedes tener certeza del 90% si se trata de algo malo o no. Si es una lesión que es benigna, se puede dejar ahí. Si no es grande, por ejemplo, las lesiones benignas menos de 4 centímetros que no te estén incomodando, los puedes dejar sin ningún problema por ahí. Si el médico tiene alguna sospecha de que no sea algo más, con una agujita fina se puede tomar una pequeña muestra para tipificar el diagnóstico. Si se trata de algo malo, pues la solución también es sencilla. En oncología es básicamente quitar la mitad de la tiroides o quitar la tiroides entera, pero eso va según las necesidades de cada caso. Ahí estamos viendo en la imagen precisamente la tiroides y también en dónde está ubicada. ¿Cómo sé yo que el problema es de tiroides? ¿Será que de acuerdo a la posición que tenga la pelota en el cuello, eso podría orientarme? Bien, Mari. La tiroides es un órgano en forma de mariposa en la parte anterior del cuello. En la parte anterior del cuello, en la base del cuello, ahí vas a notar es una glándula muy pequeña. Él tiene unas dimensiones de 3-4 centímetros de cada lado. Normalmente no se toca, no se debe sentir, o sea, no debería de tocarte la tiroides por más delgada que sea tu cuello en ese caso, por ejemplo, pero cuando hay un abultamiento y que crece hacia afuera, puede volverse palpable o incluso a las manos del examinador, que puede ser con experiencia, lo puede determinar. Y ahora muchas veces ni siquiera ya tocamos el cuello. Hoy en día básicamente los cirujanos oncólogos hacemos ultrasonido en una consulta. Yo mismo, por ejemplo, a los pacientes ya uno revisa por protocolo, pero lo que uno hace en la consulta es hacerles un ultrasonido de tiroides y ahí mismo determinamos si es un quiste, si es un bulto sólido o si es un cáncer de tiroides, y ahí mismo tomamos las decisiones sin empezar a especular de qué puede ser lo que estás tocando. Doctor, cuando usted ve esas pelotas en el cuello benignas, ¿cómo se ve en sus ojos? Porque uno pues no va a saber, pero ustedes cómo lo notan, más o menos lo van viendo que es benigno en el 90%, usted nos indica que es así. La consistencia de las lesiones benignas en general es más blanda que el cáncer en sí. Tocar un cáncer, imagínate tocar una piedra irregular. Y una lesión benigna, imagínate una bolita de Jaxis, que serán como gomosas. Suavecita. No tan blanda del todo, pero es diferente, es más liso, es más suavecito, no es una piedra como tal. Imagínate en una bolsa tocar una piedra dura por fuera, que es irregular, que es sólido, que definitivamente tiene una consistencia más firme, contra una bolita de Jaxis, que es un poco más gomoso. Digamos, a grandes rasgos, eso puede ser una diferencia a la hora de palpar la lesión. Ahora, no siempre la regla se cumple. Un nódulo calcificado benigno puede ser durísimo como una piedra y no es cáncer tampoco. Y a veces hay lesiones tumorales malignos que son intraquísticos, que dentro de una bolsa de agua, que pueden ser blandas. Entonces, es una regla que no siempre se cumple, pero la mayoría de las veces sí es una orientación que nos puede llevar hacia un lado u otro. Pero como te digo, hoy en día, con el ultrasonido que hacemos en la consulta, casi que siempre tenemos la posibilidad de ver más allá de lo que estamos tocando y nos puede acercar más al diagnóstico que estamos buscando. Interesante. Entonces, una piedra irregular, sospechosa. Sospechosa. Una bolita redonda, blanda, no tan sospechosa. No tan sospechosa. Tiende a pensar más de que es algo benigno, definitivamente. Cindy nos está escribiendo, dice que si la ectasias ductales, así lo dice ella. Ectasia ductal. Las mamas no siempre se operan. La ectasia ductal es un cambio fisiológico que se desarrolla en los ductos del pezón y está relacionado mucho al envejecimiento de la mama en sí
o episodios de lactancia. Simplemente es porque un ducto de la mama se dilató. Eso no es una condición patológica, esto no es una enfermedad, no es tratable, no es quirúrgico, solamente en las pacientes que esa dilatación de esos ductos causa mucha secreción por el pezón, mancha la ropa, mancha el brasier y se vuelve incómodas. ¿De qué? ¿Como leche o de qué? Acuérdate que los ductos mamarios producen una secreción mínima todos los días por un tema de lubricación y mantenimiento del sistema ductal. Entonces, si ese líquido es mínimo como debe ser, el cuerpo lo va absorbiendo y no va a estar saliendo. Pero es que si esos ductos se dilatan por esa ictasia, que es lo que está mencionando ella, ese líquido puede ser mayor cantidad y puede llegar a ser incómodo y manchar la ropa. Es la única condición que te obliga a hacer una resección de esos ductos mediante una cirugía pequeña para evitar esa incomodidad. Pero la ictasia ductal per se no es un diagnóstico patológico y por ende no amerita ningún tratamiento médico como tal. Cindy, gracias por esa pregunta, así aprendemos todos. Ahora hablemos acerca de los tratamientos para el diagnóstico. ¿Usted cuáles elementos toma en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico? ¿Qué es lo que salta a la vista? Porque usted nos hablaba de la textura, si es suave, dura, pero ¿qué más? Mari, cuando una paciente llega con una lesión, dice, doctor, tengo una masa en la mama, siento algo ahí. Obviamente tenés que hablar con la paciente, hacer una historia clínica, ver sus antecedentes, si ha tomado estrógenos, si ha tomado anticonceptivos, si ha tomado reemplazo hormonal, si tiene algún factor asociado alrededor de esto. Después de eso, porque evidentemente si tenés un factor de riesgo familiar, tenés más riesgo de desarrollar la enfermedad. El uso de anticonceptivos a prolongados años, más de 10 años, te expone a mayor riesgo de cáncer de mama. El usar reemplazo hormonal después de la menopausia, después de 5 años, te aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces son condiciones que si las tenés, uno le pone más atención. Después de eso, vas a examinar a la paciente, le haces un examen físico, la palpás, la revisás. En el caso nuestro, hacemos un ultrasonido en la misma consulta y definimos si esa lesión que está ahí, esa masa que está ahí, tiene características morfológicas o aspectos de consistencia de un cáncer o no. Dicho esto, y habiendo determinado eso, tenemos que ver la mamografía, si la paciente tiene edad para mamografía, y si todo eso nos lleva a si la paciente ocupa una biopsia, se toma una biopsia con aguja. Es importantísimo este punto, es determinante, Mari. Nunca hay que abrir la mama para sacar la pelota. Simplemente se pincha con una aguja, se obtiene una muestra y con esa biopsia usted puede tener 98% de certeza de lo que está teniendo la paciente. Una vez que se confirme el diagnóstico oncológico o se descarte, ya tú sabes cuál va a ser el manejo que tienes que darle a esa paciente según las necesidades de cada caso. Usted nos habla de que a cierta edad hay que hacerse esos exámenes. ¿A cuál edad? Después de los 35 años. 35. Cada vez baja más la edad, ¿verdad? Si tenés un factor de riesgo familiar, mamá, hermanas, tías, abuelas con cáncer de mama, está indicado una mamografía con ultrasonido siempre. Los dos estudios van de la mano, no se pueden separar. Ellos son amigos inseparables, mamografía y ultrasonido. Y si eso se da y si se hace el diagnóstico bien y si el médico lo considera, se repite hasta los 40 años. Y después de los 40, en forma rutinaria, no negociable, por favor, eso tengámoslo muy claro. Mamografía, ultrasonido de la mano después de los 40 años, todos los años, en un buen centro radiológico, con un buen radiólogo con experiencia, porque hoy en día hay mucha tecnología en los estudios radiológicos que nos permiten ver más allá de lo que antes veíamos. Así que búsquese un buen radiólogo, un buen centro radiológico, hagas unos exámenes de rutina, que la única forma de evitar muertes es encontrando los problemas a tiempo. Esa es la única solución de lo que tenemos. Bueno, al día que alguien aparezca con la solución preventiva absoluta, pero mientras tanto la tarea es encontrar las cosas a tiempo porque es ahí donde realmente podemos evitar muchísimo dolor. Giselle le pregunta acerca de papiloma intraductal. Le hicieron una biopsia y la operaron, la biooncología, y pregunta que qué sigue en ese caso. ¿Es cierto que es lo mismo que en las zonas íntimas? ¿Cómo se adquiere? Bien, es una muy buena pregunta. El papiloma intraductal es la lesión que mucha gente confunde con el virus del papiloma y son cosas totalmente diferentes. Mal llamamos tumor papilar cuando en realidad es una lesión papilar. Es porque la forma que genera el microscopio al ver las células
forma pequeñas papilas y le llamamos papiloma, pero no es un tema viral. Es una lesión en principio benigno, 96% de los papilomas son lesiones benignas, pero sí deben de ser extirpadas. ¿Por qué? Porque un porcentaje de los papilomas pueden convivir con un tumor incipiente de mama, con cáncer in situ de mama, que es un tumor en fase inicial, y también se habla de que algunos papilomas tienen mayor predisposición a cáncer de mama en los siguientes 10 años. Entonces es una lesión en esencia benigna que si se reseca con márgenes negativos, o sea, si se saca completo, es tratamiento definitivo y simplemente el seguimiento rutinario como corresponde. No necesita ningún tratamiento adicional a una resección quirúrgica. Lo que sí es importante es que en el momento en que se confirme el papiloma siempre sea quirúrgico, porque hay gente que le da manejo conservador, vamos a vigilarlo. Yo no lo aconsejo. Definitivamente mi experiencia durante los últimos 18, 19 años es que los papilomas, si los quitas, siempre es mejor. Muy bien. Dice Lau que a ella le hicieron mamografía y también ultrasonido. Dice que las glándulas mamarias pues están bien, sin embargo está muy inflamada, le duele, le sale un líquido que es de un color café oscuro. Pregunta si es peligroso, ella tiene 45 años. Bien, es una mujer en fase premenopáusica, en eso anda rondando en esa etapa de la vida en la cual están cerca de la menopausia y puede ser que no haya llegado. En esta fase puede haber mucho desequilibrio hormonal y eso genera mucha congestión y mucha inflamación de la mama y se vuelve incómodo. Entonces a veces son mujeres que durante muchos años no han tenido molestias y empiezan a sentir alguna incomodidad en esa fase. El dolor cíclico en esta fase de la vida, ese dolor que va y viene, de sensibilidad, no es un motivo de preocupación casi nunca, sobre todo si es de los dos lados. En una mujer en edad reproductiva joven con vida sexual activa podría tener una secreción mínima por los pezones que también se considera algo fisiológico y no es motivo de preocupación. Ahora, si es un dolor de un solo lado, está aumentando, la mama se está enrojeciendo, asocia a una pelota, es otro escenario completamente diferente. En cambio, lo que ella nos describe es una mastalgia cíclica, muy probablemente relacionado a cambios hormonales debido a ese trastorno probablemente que les estaba mencionando al principio. Jenny le pregunta qué pasa cuando se encuentra una mancha en el cuello uterino, mandan una biopsia, no salió el resultado todavía, está esperando, pero ella dice, ¿qué se puede esperar de esa biopsia? Mire, no quisiera opinar al respecto porque no es mi campo, definitivamente sí. Eso es de campo de ginecología oncológica y sería más prudente que consulte con un ginecólogo oncólogo para que la pueda orientar mejor. Bien. Doctor, en el caso de las mujeres que tienen necesariamente que hacerse una cirugía para poder sacarse algún tumor, algún cáncer en el seno, ¿se puede reconstruir en ese mismo momento el seno? ¿Es posible? Mari, hoy en día eso es una verdad absoluta, es un derecho fundamental de toda mujer que va a ser sometida a una cirugía oncológica. No existe ninguna razón, ninguna, de evitar o negarle una reconstrucción inmediata a las pacientes. Toda mujer que entra a un quirófano y se le va a hacer una mastectomía, o sea, se le va a quitar la mama, se tiene y se debe de reconstruir ahí mismo. Ninguna paciente tiene que salir del quirófano sin sus mamas. Ahora, 85% de los pacientes que tienen cáncer de mama en etapas tempranas no hay necesidad de quitar las mamas. Utilizamos técnicas oncoplásticas, técnicas reconstructivas, estéticas, diseñadas para quitar la lesión, minimizar los efectos e invisibilizar las cicatrices. ¿Cómo hacen eso? Tenemos diferentes abordajes, diferentes técnicas que ya no son las que hacíamos hace 15, 20 años. Hoy en día escondemos las cicatrices en diferentes sitios, sacamos las lesiones, con los mismos tejidos mamarios vamos conformando la nueva mama y evitamos deformidades. Las pacientes con cirugía conservadora no se pueden deformar, no se tienen que deformar o las deformidades tienen que ser mínimas. Y las que se someten a mastectomía, que hoy en día gracias a Dios son la minoría, tienen que ser reconstruidas. Yo te digo muy francamente, yo tengo más de 10 años de que ninguna paciente con mastectomía la dejamos sin reconstrucción. Todas las reconstruimos en el mismo momento. ¿Por qué? Ese momento donde usted logra mejores resultados, más sencillo para la paciente, menos dolor, menos trauma psicológico, la paciente sale mucho más animada, mucho más inyectada emotivamente al saber de que no perdió ese órgano tan esencial. Hay técnicas muy diferentes, muy interesantes, lindísimas, con resultados espectaculares que ni siquiera notas que hay una mastectomía por medio. ¿Cómo negarle esa posibilidad
a una paciente que ya de por sí la está pasando mal con el diagnóstico y evitar la mutilación, que es lo que hacíamos antes, eso va a ser definitivamente un cambio radical para su bienestar, porque no hay cosa peor para una mujer que perder ese órgano que significa tantísimo en la imagen corporal de ustedes. Claramente esto, y lo he dicho siempre, no son solo una mama ustedes. Pero si podemos salvarla, si podemos conservarla y si podemos reconstruirla, hombre, es un derecho que no se puede negar a ninguna mujer. Doctor, le agradezco muchísimo por su labor y por sus respuestas. Mari, Qué gran encantado trabajo. como siempre. Médico y artístico. No es artístico, a ver, es un trabajo oncológico reconstructivo a la vez, que cada vez es más común, cada vez ojalá más gente se involucre y lo hagamos, de verdad, porque nuestras mujeres son maravillosas, los adoramos, yo tengo 2 que las adoro y quisiera que nunca pasen por una situación de estas, y si pasan por ahí, quiero que salgan mejor libradas posibles. Que se encuentren en las mejores manos siempre. Encantado. Aquí nos quedamos contestando las preguntas, continuamos. Gracias, Maricris. ¿Cómo terminan nuestros datos, nuestro número de teléfono, cédula, incluso dirección en manos de los delincuentes? Y es que ahora uno va a comprar hasta un par de baterías y lo primero que le dicen es cuál es su número de cédula antes de realizar la compra. De eso vamos a hablar en un ratito y también cómo defendernos. Ya venimos. ¿Cómo terminan datos como el número de cédula, número de teléfono, correo electrónico en manos de los delincuentes? Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante con el licenciado Ricardo Víquez y también nos acompaña Edson Picado, a quien les damos los muy buenos días. Ricardo, y es que a veces uno va a comprar a un comercio y lo primero que le piden es el número de cédula, ¿verdad? La gente viene y lo da y ya ellos tienen ese dato. ¿Cuál es la responsabilidad que ellos tienen al manejar esos datos que son, en teoría, privados y muy personales? Bueno, la responsabilidad principal que ellos tienen que brindar al consumidor es la confidencialidad de los datos, la privacidad. Muchas veces, inclusive, hemos firmado términos y condiciones, ¿verdad?, sin leer, y muchas veces dentro de esos términos y condiciones viene el manejo de los datos y cómo los van a manejar. Ok, ¿cuál es la responsabilidad ante una falla, una filtración de esa información o que nuestros datos se vayan a manos de los delincuentes? Bueno, vamos a ver, principalmente el descuido de nosotros, ¿verdad?, como consumidores, que muchas veces brindamos la información como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Eso como número uno. Pero a nivel de empresa, la responsabilidad que tiene es enorme. Pueden ser responsabilidades penales, ¿verdad? Incluso hablamos de económicas que puede tener, o incluso en algunos casos hasta penas privativas de libertad. Licenciado, ahí estamos hablando de comercios, pero ¿cómo es que estos datos también los manejan delincuentes? Y ahí es cuando nos llaman de parte de supuestos bancos o de entidades financieras a prestarnos platas y se dan las estafas. Bueno, hay filtraciones muchas veces en las empresas o entidades que brindan a cualquier persona prácticamente los datos, e incluso está lo que se llama phishing, que al final de cuentas es básicamente la forma como muchos delincuentes obtienen datos en páginas web. Usted pone su dirección de correo electrónico, usted se inscribe en algo en la página web y muchas veces esa información llega a los delincuentes, encuestas, llamadas de supuestas entidades bancarias o municipales. Me ha pasado inclusive, muchas veces he hecho trabajos en conjunto con una adulta mayor y a ella la han llamado, probablemente de la Reforma, y pues me ha tocado ayudarle, ¿verdad?, para que ella no brinde datos, no brinde nada, y al final de cuentas, tal vez a modo anécdota, me tocó una vez que me dijeron, hace como 4 o 5 años, que me estaban llamando del 5º piso del Banco Popular en la Avenida Segunda, y ese edificio ya estaba contracerrado, ¿verdad? Entonces, a veces uno les hace preguntas y uno fácil encuentra que no es algo verídico. Ok, Edson, desde su experiencia, porque creo que a mucha gente le ha pasado, sí. ¿Alguna vez ha descubierto que sus datos están en lugares donde usted nunca los ha puesto? Buenos días, Tristán Mochilero, gracias por la invitación. Siempre pasa y a veces uno ni se da cuenta cuando le piden el correo, le piden el número telefónico, la cédula, y uno sin pensarlo quién es el que se lo está pidiendo, lo envía sin querer. Y creo que a todos nos pasa y por dicha existen estas entrevistas para que nos espabilemos, nos pongamos las pilas, para pensarlo 2 veces antes de dar los datos personales, que no es obligación darlo, ¿cierto? No, no es obligado, para nada. Entonces, ¿cómo respondemos cuando nos dicen número de cédula? Porque ni siquiera preguntan si uno lo quiere dar. Usted simple y sencillamente dice que no lo quiere brindar. O sea, no le tienen que exigir algo, no le pueden decir que no le van a vender un producto por usted no dar su información personal.
Pero le hacen caras a uno. Cuando a uno le preguntan el número de teléfono, uno llega y en serio, lo que va a comprar es algo que cuesta nada, 500 colones. 500. Número de cédula. Y si uno pregunta para qué quieren esa información, ya se enojan. E incluso le pueden negar la venta, aunque diga usted que eso es ilegal. Sí, claro, totalmente, pero no, si no le venden algo por no dar su información, usted perfectamente puede ir a la Defensoría del Consumidor y poner la respectiva denuncia al comercio. Eso como número uno. Pero también hay que tomar en cuenta que algunas veces estas bases de datos que estamos llenando sin darnos cuenta, porque al final de cuentas eso son, le van a otorgar descuentos. Entonces también creo que es importante mencionar que a veces esos descuentos, que me da su número de cédula para darle un descuento del 10%, entonces ya no cuesta 500 colones sino 450, pero ellos se llevan sus datos e incluso eso puede ser vendido a delincuentes, lamentablemente. Licenciado, ahora bueno, muy bien, uno viene y da los datos, que al fin y al cabo creo yo que eso es lo de menos por el cuidado que se le debe dar al manejo. Pero cuando usted los entrega, ¿cómo es que se va armando esa estafa para que después lo llamen a usted a querer estafarlo? Bueno, es progresivo. Existe lo que se llama ingeniería social, ¿verdad? Que al final de cuentas es un estudio social de la persona, o sea, no van a llamar a cualquiera, no le van a ofrecer a cualquiera. Probablemente va a ser un contexto económico. Lamentablemente muchas veces las principales víctimas son adultas mayores o adultos mayores que se exponen más porque tienen menos conocimiento de tecnología, menos malicia en este sentido de la información actualmente y van construyendo de a poco muchas veces. En un comercio usted dio su número de cédula, en otro lado usted dio su número de teléfono, en otro lado usted dio su dirección, en otro lado usted dio su correo electrónico y ellos van juntando la base de datos y dice, bueno, aquí tenemos el perfil de Diego el Mochilero porque así me sale en Instagram, por ejemplo. Así aparece, ahí aparece. Ahora, lo que pasa es que mucha gente también a veces dice, y es la primera sospecha que muchos tenemos, el gato casero. Porque se supone que los datos están ahí para una cuestión comercial, pero incluso en los bancos, en los comercios, en las tiendas, es alguien que lo extrajo. ¿Y quién tiene acceso a eso? Alguien que está allá adentro. Es lo que uno supone en principio. Correcto, sí, en principio es una fuerte sospecha, ¿verdad? Y es muy probable porque eso sí se da. O sea, hablé de las ventas de bases de datos y esas personas tienen acceso a esas bases de datos y muchas veces las venden o a otras empresas o a otra persona, al mejor postor. Entonces, ellos van a recibir un beneficio económico y sus datos no sabemos en manos de quién van a quedar. ¿Qué es lo correspondiente ahí? Obviamente, interponer un proceso en PROAP, primero que nada por el mal manejo de datos, porque el responsable de la base de datos es la empresa, no esa persona infiltrada. Y segundo, si usted tuvo alguna consecuencia moral, pecuniaria, hablemoslo económicamente, su imagen quedó deteriorada a base de eso, pues inclusive poner el debido proceso penal. Pero podemos hablar, ¿verdad?, de que hay una base de datos que, como lo estamos diciendo, se vende, hay algún tipo de registro. Porque tiene que haber algún registro, eso es algo digital, ¿verdad? Tiene que haber algún registro de que se está vendiendo eso. ¿Hay alguna organización de crimen organizado? Lamentablemente en Costa Rica hay poca cultura en cuanto al manejo de datos, entonces muchas veces esos datos van a venir en un Excel común y corriente, entonces van a venir su nombre completo, su número de cédula, su correo, su dirección y no hay tal vez un registro como tal, porque simple y sencillamente copió y pegó en una llave malla. Edson, ¿a usted qué datos son los que más le piden generalmente? Siempre es el correo electrónico. El que siempre solicitan para alguna información o para ingresar a alguna página web o, bueno, en los comercios la cédula, pero a veces es con algunos beneficios que al usted dar esos datos le dan algunos descuentos o cosas así. Entonces creo que en esa parte uno acepta, pero sabe que tiene algún beneficio, pero está dando también su información para este tipo de cosas. Licenciado, aquí hablamos de correo electrónico y el número de cédula. En algunos lugares número de teléfono también, pero ¿se puede eso? ¿Ofrecer un descuento a cambio de los datos? ¿Es legal? Se puede si usted lo permite. Evidentemente, si usted permite sus datos, usted a quien sea se los puede brindar. Son sus datos personales. El detalle es qué va a pasar con esos datos. Muchas veces debemos de preguntar más bien a la persona que nos está preguntando los datos para qué quiere mis datos, ¿verdad? Es lo principal. Y segundo, qué uso le van a dar a mis datos internos. Y tercero, y no menos importante, quién es el responsable de esa base de datos. Por si hay alguna infiltración de información, tener un responsable a quien poder echarle la culpa. Bueno, y hablando de ese responsable, licenciado, cuando ya se hace la investigación, ¿verdad?, se puede hacer, o sea, ¿qué responsabilidades penales hay sobre esa persona que filtra esa información a terceros que no están autorizados?
Bueno, podría haber inclusive cárcel, ¿verdad? En caso de encontrar que esa persona fue el estafador, ¿verdad? O facilitó la estafa, o la suplantación de identidad, por ejemplo, o el mal uso de datos a nivel general, incluso multas, incluso hablemoslo de daños y perjuicios, que eso también es una cuestión muy importante. Dice Alex aquí, a mí me pasó hace unos días, me llamaron para estafarme. El asunto es que puse mi carro en venta y en las fotos estaba el número de placa y con eso, ya solo con eso, agarraron toda mi información. Bueno, aquí él expuso algún tipo de datos, ¿verdad? Pero es que están aprovechando todo lo que uno pone para ver de dónde nos roban. Totalmente. Y lamentablemente existe también las bases de datos crediticias actualmente, ¿verdad? Hay aproximadamente 8 empresas. No hace falta ningún requisito para usted adquirir el servicio de alguna de esas entidades que brindan datos de las personas. Entonces, con solo su número de cédula, que es información pública, perfectamente pueden acceder a sus datos personales. Ahora, usted en cuanto a esto puede solicitarle a esa empresa que borre sus datos o que modifique alguna cuestión, porque inclusive puede eliminar algún acceso a créditos, ¿verdad? Si la elimina totalmente. Yo quiero que doña Doris nos cuente cuáles son esas señales que a ella le advierten de una posible fuga de datos y que la podrían estar estafando. Hola, buenos días. O sea, oiga, pensé que iba a estar en la cocina, pero me mandaron para el jardín a hablar de datos. Y datos es lo que uno tiene que conservar siempre y no entregarlos tan rápido. Uno tiene que tener una receta de sus propios datos y no entregarlos. Pero normalmente sí o no, que cuando nosotros nos registramos en una página web, lo primero que es requisito es el correo. Y ahí yo creo que empiezan a jalar y a jalar su información para venderla a esa lista. Inclusive, ahorita que menciona, en la página web hay una cuestión muy importante. A veces nos dan links y enlaces y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede ser una página que parezca la oficial, pero puede que no sea la oficial, puede que tenga alguna letra de más, puede que tenga algo en la dirección IP, entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Me pasó en algún momento con un cliente que estaba buscando empleo y le decían que le tenían que dar una firma digital, que diera su contraseña de banco, que no sé qué, y resulta que básicamente era como un espejo, ¿verdad? Él escribía la contraseña y la persona del otro lado de la pantalla veía que era lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Vean lo que nos dice aquí licenciado Mari, dice, a mí me ha pasado en las farmacias, eso que le piden los datos. Tal vez, vamos a ver, si yo digo, no, es que no quiero dar mis datos y la persona le dice, es que es para generarle la factura, ¿eso es válido decirlo? No, no es válido porque usted no está solicitando una factura electrónica en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, pues evidentemente, si usted tiene la factura, usted puede hacer un reclamo con esa factura, no es necesario que tenga su número de cédula como tal. Muchas veces le pueden decir que no puede hacer reclamo si no está su número de cédula. No, evidentemente no. Es una factura, yo hice la compra y aquí está, y está mi reclamo porque el producto no salió bien. Dice Michael que cuando a uno lo engañan, sobre todo cuando se filtran los datos del número de la tarjeta, que a veces las tenemos ahí en páginas para hacer compras, uno tiene que ir al banco para que le cambien toda la numeración, toda la información. Y esos trámites a veces son muy tiesos en los bancos también, son pocos... Sí, lamentablemente, pues la burocracia bancaria, ¿verdad? Le digo yo, porque al final de cuentas es mucho trámite para algo que en teoría no debería ser tan complicado. Lamentablemente en Costa Rica se da mucho que un trámite que en teoría debería ser sencillo, dura meses hasta años. Douglas Sánchez, usted que está en las noticias, ¿alguna pregunta que tiene para el licenciado? Hola, ¿qué tal? Bueno, sin duda yo estuve aquí en Giros hace algunos años, es una casa que quiero muchísimo y hoy estar acá invitado también es un honor. Bueno, datos, a la gente le cuesta muchísimo, abogado Ricardo. Rápido la pregunta, usted sabe que esto es así. No es un editorial. No es editorial. ¿Cómo los cuidamos? Al final, ya vimos todas estas señales de alerta. ¿Hay alguna forma, alguna herramienta legal que nos permita ir a borrarlos, ir a la farmacia y decir, quiten mis cédulas de ahí, ir a la tienda donde compré la pijama y decir, quiten mi número de ahí? Bueno, principalmente, o una forma fácil de borrarlos, entre comillas, es por medio de ProAV y los buros de crédito, ¿verdad? Decirles que eliminen toda su información, eso le puede generar, obviamente,
consecuencias. ¿Cuáles? Que si usted quiere acceder a un crédito no va a tener la posibilidad porque muchas veces son tomados en cuenta. Pero por lo menos su información no va a estar dando vueltas en los buros de crédito. Ahora, ¿qué es lo más sano internamente? Pues no dar su información, tratar de dar la información más básica posible, lo que es de acceso público, la información privada, reservarla, nunca dar contraseñas, tener mucho cuidado con los términos, condiciones. Ese tipo de cultura interna o personal nos va a ayudar mucho a, al final de cuentas, a no tener ninguna de estas consecuencias, ¿verdad? Incluso a veces hasta el número de teléfono es un dato que uno da muy sencillo, pero puede ser un dato que pueda brindar mucha información suya. Si se meten a pagar supuestamente su recibo de teléfono y ven su nombre completo y empiezan a ver algunas cosas, ¿verdad? Sí, usted comienza o inclusive a hacer un simpe. Exacto, a Julio le pasa mucho. Julio Solís. Gracias, compañeros, bienvenidos. Estamos aquí en Las Historias, justamente en Giros. Les saluda Julio Solís. Y bueno, yo quiero aprovechar al abogado Ricardo que está con nosotros esta mañana para hacerle una notita para Las Historias y que nos cuente más de esas historias de gente que ha sido engañada dando sus datos. Claro, no, de hecho sí tengo algunas para don Julio. Lo que me hace gracia es que nunca pregunta. Sí, uno con el banco, por ejemplo, que es donde tiene la plata, uno da su información para que le avisen si pasó algo con la cuenta, si lo quieren estafar, si alguien se le metió ahí, pero esa gente aprovecha y le empieza a mandar a uno publicidad, promociones, los descuentos y un montón de información que uno en realidad no solicitó. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, lo que debe hacer es llamar al banco y decirle que usted no ha autorizado que le manden ni publicidad, ni ofrecimientos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Meramente usted dio su correo para cuestiones bancarias. Muchas veces vamos a los términos y condiciones que no leemos. Muchas veces dentro de esos términos y condiciones que no leemos, damos el correo y aceptamos todo esto en el correo. Ahora, una forma muy sencilla, que es la que yo hago para no llamar al banco, es anular suscripción. Casi todos los correos lo tienen y sí, ya deja de salir. O bloqueo esos anuncios, ¿verdad? Del correo, pero esa es la forma. Bueno, Víctor, sí. El mensaje para la población, para que todos tengamos cuidado con los datos. Un mensaje, sí. Amigos, ¿cómo les va? Les saluda Víctor Carvajal. Y bueno, a mí me gustaría una pregunta rápida para decir que no, sí, últimamente. A mí me pasan ofreciendo galletitas cuando ando en internet. ¿Lo han estafado? Me robaron las nalgas. ¡No! ¡Ay, no hay palabras! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, disculpen! Vea, sí, a todo lado donde yo entro, tengo la duda. Cuando me piden aceptar los cookies, eso no tiene nada que ver con los datos. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un rastreo, pero aprovecho que está Víctor y le pregunto, ¿vuelve a Costa Rica? ¿O ya está más gringo que...? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay sorpresas. ¿Hay sorpresas? Yo no sé. Qué bonito es Estados Unidos, ¿viene usted? Bueno, yo viajo a Costa Rica solo para pelándolo y para venir aquí a hablar con usted. Eso, que siga viniendo. Víctor, dele el paso. Pero muchas gracias, compañeros, licenciado. Muchas gracias. Y Víctor Carvajal le da el paso a Charlene López. A Charlencita. Charlencita, continuamos esta linda mañana de Giros. Continúa usted, que está bien rica, con más información. Hialurónico.